Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, He aquí Jesús salió al encuentro, diciendo, salve, salve, y acercándose, abrazaron sus pies y le abrazaron los pies. todos juntos, Y entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, porque que vayan a Galilea, allí me verán. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta mañana aquí en su casa. Gracias a Pepue por su ayuda en la dirección del culto. Vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. El pasaje que leímos, yo te lo voy a pedir que lo mantenga ahí abierto en su Biblia. Ese pasaje narra maravillosamente la resurrección de Cristo. El mundo ha oído muchos mensajes importantes, ha aprendido grandes verdades y ha sido testigo de eventos que cambiaron el curso de la historia. Pero ninguno en toda la historia universal se compara ni remotamente en importancia y trascendencia a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a la resurrección corporal de Jesucristo de entre los muertos. Miren, Jesucristo afirmó ser Dios manifestado en carne. Afirmó haber venido a pagar el precio de los pecados de sus elegidos, un precio que nosotros merecíamos. Afirmó haber venido para conquistar el pecado, para conquistar a Satanás y para conquistar la muerte y para conquistar el infierno también. Bueno, pues la resurrección probó que todas esas cosas que él dijo son ciertas. No solo eso, pero la resurrección de Cristo, que fue posible debido al poder de Dios el Padre, es la confirmación de que Dios aceptó la obra redentora de su Hijo. Y entonces la sexta palabra de la cruz es cierta: tetelestai, como aprendimos el viernes pasado. Tetelestai, consumado es. Su resurrección es también la garantía nuestra para resucitar un día. Si vamos a 2 Corintios 4, en el versículo 14, ahí Pablo dice: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Resumiendo entonces, la resurrección prueba que Jesucristo es Dios, que consumó su obra de redención y que nosotros resucitaremos de la misma manera que Él resucitó. Le están preparando este trabajo que estamos presentando ahora en el nombre de Dios. Leí varias revistas, artículos de revistas,
Y hay una de por allá de 1996 que señala un punto muy interesante de la resurrección de Cristo. A pesar de que es un artículo escéptico y que trata de, como muchos otros, de negar la realidad de la resurrección, el autor dice que nosotros como cristianos predicamos no la resucitación de un cuerpo. Es decir, no es que el alma del Señor Jesús se haya alejado de su cuerpo el viernes en la noche y se haya ido de paseo, y el viernes y el domingo en la mañana el alma regresó y el cuerpo resucitó. Eso no es lo que predicamos nosotros, dice este artículo. La resurrección de Cristo, como la entendemos por lo que enseña la Biblia, es que el alma de nuestro Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado. Es decir, el cuerpo con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo no es el cuerpo con el que murió. Por eso después de la resurrección Él pudo atravesar paredes. Por eso muchos de sus discípulos al principio no lo reconocieron. Porque la resurrección de Cristo de eso se trata. Él resucitó corporalmente, físicamente, materialmente, pero con un cuerpo glorificado. Y esa es la resurrección que nosotros esperamos. No recuerdo en estos días quién me preguntaba o cómo es que salió el tema de cómo vamos a resucitar, con qué cuerpo. Fuiste tú, Betsy, que me decías, porque Betsy me decía que un niño de la clase le preguntó que si se moría niño iba a resucitar niño. La verdad es que la Biblia no nos dice la edad a la que resucitaremos, porque los cuerpos nuevos no están sujetos al tiempo, no al tiempo como lo conocemos. No sabemos qué esencia tendrán. Muy probablemente sean cuerpos luminosos, eso lo sabemos. Pero más de ahí nada. Pero sabemos que van a ser unos cuerpos perfectos. Van a ser unos cuerpos que no van a estar sujetos al envejecimiento, ni a la enfermedad, ni a las dolencias que tanto nos achacan durante nuestra vida en este mundo. Y ese cuerpo glorificado que nosotros tendremos, lo tendremos porque Cristo cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos. Y no es una esperanza ilusoria, pero una esperanza que está basada primero en la palabra de Dios, que no puede mentir, pero después en la evidencia histórica y científica que respalda lo que este libro santo dice. Sin discusión, entonces, la resurrección es el más grande evento en toda la historia de la humanidad. Para los que creemos en ella, por supuesto. Quienes tenemos en ella la fuente de toda nuestra esperanza para la eternidad. Quienes hemos apostado nuestra vida a esta realidad. Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es verdad su afirmación ante la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el mensaje que la iglesia ha predicado desde un inicio. Ese es el mensaje también al que los opositores del Evangelio han atacado desde un principio también. Si vamos a Mateo, ahí mismo, un poco antes, vemos que desde la misma resurrección hubo una conspiración para negarla. Y no vamos a entrar en detalles, no es el punto de este sermón. Es una realidad que mientras desde un principio la iglesia ha predicado y ha proclamado la resurrección de Cristo, ha habido quien la ataque y quien se oponga a ella. Desde los primeros escritos de la iglesia primitiva, que muchos pensamos que son los evangelios, porque son los primeros que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que el primer libro cronológicamente que habla de la resurrección no son los evangelios. Es la primera carta a los Corintios en el capítulo 15.
porque la primera carta a los Corintios se escribió antes que cualquiera de los 4 evangelios. Y ya ahí Pablo habla de los testigos que presenciaron la resurrección. Y empieza a decir que primero apareció a Pedro, y luego a Santiago, y luego a 7, y luego a 11, y luego a 500 a la vez, dice él, y al último me apareció a mí. Entonces ese es el mensaje que desde un inicio en los escritos inspirados divinamente y compilados en lo que ahora es nuestra Biblia, el mensaje que predicamos es la resurrección de Cristo. Ahora, los 4 evangelios registran la resurrección y cada uno de los 4 escritores presentan una perspectiva única, con distinto propósito y por lo mismo haciendo énfasis en diferentes detalles de un solo evento. Por eso es que necesitamos considerarlos todos, porque solo entonces tendremos el registro completo de este maravilloso y de este único evento. Mateo, en el pasaje que leímos, centra su perspectiva, centra su mirada de la resurrección en los sentimientos y las actitudes de un grupo de mujeres. Ellas son el centro del registro que Mateo hace de la resurrección. Ni siquiera el Señor Jesús es central en la narración de Mateo. Por supuesto, Él es el centro de la atención para este grupo de mujeres y por lo mismo entonces es el centro de la historia. Pero el punto es que Mateo no da los detalles de cómo fue la resurrección. De hecho, ningún evangelio da ningún detalle de cómo fue el preciso momento de la resurrección. Los únicos testigos del momento en que el Señor regresó de la muerte fueron Él, Dios, el Espíritu Santo y quizá los ángeles. Y por eso Mateo no da ningún detalle, por eso ningún evangelio da detalle. Pero Mateo no da ningún otro detalle, ni de Jesús, ni de ningún otro de los apóstoles. Mateo se centra en las mujeres. Estaba leyendo un post de una de mis amistades en Facebook que decía, ¿por qué nada más en resurrección las mujeres predican? Y ella decía, no es pregunta, pero creo que es porque las primeras que atestiguaron la resurrección fue mujer. Y es cierto, hay muchas iglesias, hermanas nuestras, en donde el domingo de resurrección le dan descanso al pastor y entonces una mujer es la que predica. Aquí todavía no llegamos a eso, yo tengo que preparar el sermón y me da gusto. Pero bueno, aquí el punto es que no está predicando una mujer, pero vamos a ver cómo este sermón, y como está basado en Mateo, en el registro de Mateo, se centra en esas emociones de las mujeres. Ese es el punto de la atención de Mateo, la respuesta de las mujeres respecto a este gran evento. ¿Qué emociones produjo en esas mujeres la resurrección? Eso lo vamos a ver al considerar este año el triunfo de nuestro Señor. Y antes de que se me olvide, vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por